Bienvenidos, bienvenidas habitantes de la Pachamama. Chile contiene la respiración del resto del planeta. No deja espacio ni tiempo para imaginar una salida a la peor crisis política después del golpe militar en 1973. Y la pregunta es, ¿cuál podría ser esa salida? ¿Es solo una asamblea constituyente? Y si fuese esta, las élites económicas están dispuestas a ceder sus privilegios, reducir sus riquezas y abrir un cauce para una sociedad de bienestar con redistribución de la riqueza en un país con infinitas riquezas. A esta altura de las jornadas de protesta ya no solo duelen los heridos, los muertos y los detenidos. En especial duele, lastima la tosudez y el modo en que algunos medios y actores políticos abordan una realidad por demás dolorosa. Para reflexionar sobre este tema, estará con nosotros en los próximos minutos Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, historiador y sociólogo chileno, con quien desde Santiago de Chile queremos dialogar y reflexionar sobre este tema. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido, qué gusto. ¿Qué tal, Orlando? Gracias por la invitación de estar en este club. La primera pregunta que te quisiera hacer, Juan Carlos, es ¿por qué esta crisis no se resuelve? ¿Qué hay? ¿Qué lo entrampa? ¿Qué es lo que lo detiene para que pueda tener un cauce en función de lo que están reclamando los protestantes y también en la lógica de la democracia chilena? Mira, para entender la crisis política e institucional que hoy día se desarrolla en Chile, tendríamos que remontarnos un poco atrás y no solamente al momento del estallido, que es el 18 de octubre, en que se comienza a manifestar masivamente la población, sino que esto tiene que ver con 46 años de eh, permanencia y ampliación y consolidación dentro de la sociedad chilena de las formas neoliberales de explotación, de acumulación, de devastamiento de la naturaleza, etcétera. Todos esos elementos llevaron a una situación de agobio a un gran sector de la población que comenzó a vaciar el sistema político chileno desde los años 90 en adelante y creciendo lentamente para llegar a ser mayoría hoy día y ser aproximadamente 9,5 millones de personas que no tienen ninguna relación directa con el tipo de democracia protegida, autoritaria y electoral que se constituyó a partir de 1990 por los actores que guiaron la salida de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, en ese sentido, este grupo de gente, esta gran masa de personas, de ciudadanos, hoy día en las calles no tiene ningún afecto con el sistema político y por lo tanto está esperando de que todo el sistema político salga o se modifique o el presidente renuncie, que renuncien los partidos políticos que hoy día están haciendo parte del orden neoliberal, etcétera, y por lo tanto eso trampa la salida, porque esta gran masa de gentes, de ciudadanos, no tienen una vanguardia, llamémoslo con un concepto antiguo, no tienen una agrupación que los pueda volverse interlocutores con el gobierno o con los actores políticos del orden. Por lo tanto, en este momento tenemos una figura en la cual está el presidente y su gobierno, Piñera y todo su gobierno, están los parlamentarios electos recientemente en la elección del 17 en Chile, pero ellos no tienen credibilidad ni tienen legitimidad y la masa tampoco los quiere negociar con ellos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una gran movilización para lograr conseguir que se puedan modificar las bases estructurales de la hegemonía y dominación neoliberal en Chile. Hay una serie de demandas que están asociadas a esta Cosita situación. puntual, Juan Carlos, y es, en algunos de tus artículos y en algunas publicaciones que has hecho, hablas de unas democracias autoritarias, rígidas en América Latina en general. Esto no siendo particular situación en Chile, ¿crees que efectivamente en Chile es donde mejor se expresa esa democracia autoritaria, intolerante, y por lo tanto se expresa en esa lógica la condición de inviabilidad de esta crisis? Exactamente. Yo tengo la impresión de que las democracias que después de las transiciones de los regímenes autoritarios y dictaduras que existían tanto en el Cono Sur como en la zona andina, van a formar una serie de democracias que van a tener lo que yo denomino, ¿cierto?,
fallas estructurales o fallas institucionales que la hacen malas democracias. Por lo tanto, tenemos una serie de democracias limitadas, una serie de democracias que excluyen la participación, una serie de democracias pensadas para la no participación de la gente, unas democracias pensadas como mercado que solamente pueden ofrecer ofertas similares para que la gente participe, pero si no participa tampoco le da mucho a la élite política si no participa, porque aquí hay el elemento central. El neoliberalismo siempre fue antidemocrático, siempre pensó que la participación política de los ciudadanos era una molestia para la democracia. Eso lo dejaron bien establecido en el informe de la trilateral, ¿cierto? Guantanuki, Crozier y Huggington, cuando hicieron ese informe, en la cual dijeron que había que evitar la participación y por lo tanto crearon democracias de mercado, es decir, sin participación de la gente directa. Y eso fue generando una serie de conflictividades en América Latina y algunas sociedades latinoamericanas lograron quebrar esas democracias y la chilena era la más dura, era la más, la que aparecía, ¿cierto?, como la más estable, la más gobernable y era admirada por todo el continente y todos querían ser como esa democracia, pero esa democracia escondía justamente un conjunto de contradicciones que en este momento están estallando frente al Palacio de la Moneda, frente al Palacio Legislativo y frente a toda la clase política. Ese es un estallido social que se viene acumulando desde los años 90. Yo decía recién que creció, lo que yo denomino el partido de los y las no electores, vino creciendo sin que nadie le prestara atención. Entonces, hay un senador de la República que le preguntaron en una oportunidad qué es lo que había que hacer con las personas que se abstenían de participar. Él dijo, nada, no existen, no pertenecen a un sistema de partido porque ellos no quieren estar. Y eso fue creciendo y eso es lo que está estallando hoy día. Por lo tanto, lo que se requiere es pasar a una democracia activa, una democracia participativa, una democracia que corrija la forma de la representación y que no sea una representación por delegación, sino que sea una representación por mandato. Claro, es decir, Juan Carlos, ahí una precisión. Tú acabas de mencionar algo que es muy importante. Esos no electores son los que no participaron y por lo tanto dejaron que otros decidieran por los chilenos. Entonces, ¿cómo se explica que este estallido social de ahora sea incluso por quienes votaron por Piñera en el año 2017 y en la segunda vuelta en el 2018? ¿Cómo se va a explicar la historia que esa misma gente es la que ahora rechaza a Piñera? A ver, yo tengo la impresión de que hay que precisar determinadas cuestiones. En la elección de Piñera del año 2017 para el 18, cuando asume, hay un porcentaje muy pequeño de personas que van a participar por Piñera o van a votar por Piñera, que no pasa a ser más del 26% de todo el electorado, que son 14.347.288 personas. 14 millones y solamente registran una votación de 3 millones o cerca de 4 millones. Pero eso implica que la democracia liberales, las democracias burguesas, para decirlo francamente, contienen una ficción, crean la idea de una mayoría que no es real. Por ejemplo, a Piñera se le señaló por el Servicio Electoral Chileno, el CERVEL, que había obtenido el 54% de los votos, o que había obtenido el 54% del apoyo de la ciudadanía. Pero eso era falso, y es falso, porque es una ficción matemática, aritmética, y por lo tanto eso presta engaño y hace presumir incluso a los propios actores que ellos contaban con un apoyo masivo, mientras que aproximadamente, si contamos las personas que votaron por los otros candidatos, más todos los que se abstuvieron, en esa elección teníamos que cerca de un 70% de gente rechazaba la presencia de Piñera en el poder. Claro, y ahí hay otro elemento que hay que explicar también, que la no concurrencia en la segunda vuelta de las dos fuerzas que podían haber evitado que Piñera llegara al poder, no se pusieron de acuerdo. Esto es similar a lo que pasó
Argentina cuando llegó Macri, algo muy similar a lo que pasó en Brasil cuando ganó Bolsonaro. Es decir, aquí hay un problema también de las técnicas electorales y de las formas como se plantea la segunda vuelta. La segunda vuelta en la América Latina no es construida para dar más democracia, sino para favorecer a los sectores del status quo. Y lo acabamos de ver en lo que acaba de ocurrir en Bolivia. Es decir, aquí las democracias transitivas siempre fueron democracias conservadoras y antiparticipativas de la ciudadanía. Y por eso digo que son democracias electorales y democracias autoritarias. Pero para cerrar entonces este bloque, nos queda un minuto para este bloque, Juan Carlos. El señor Sebastián Piñera es consciente de esa pérdida de apoyo, se creyó el cuento de que la mayoría estaba con él, o es que incluso hay una lógica, una psicología de legitimar esas ficciones de las que hablas. Exactamente, yo creo que la mayoría de los actores políticos y los sujetos que conforman el Parlamento y el gobierno tienen esa idea de que ellos son mayoritarios o que cuentan con apoyos mayoritarios en la sociedad, y eso no es así. Piñera se creyó el cuento porque era la ficción que predomina y es la ficción mentirosa que engaña tanto a la ciudadanía como a los actores. Pero como digo, insisto, había una gran proporción de gente que aproximadamente, ¿cierto? Para el momento eran cerca de 8,5 millones de personas que no estaban apoyando a ninguno. Y esos son los que hoy día están en la calle. Cuando hay 1.200.000 personas en la calle o 1.500.000, ahí hay 60% o 70% que son los que no han participado en política directamente y que hicieron permanentemente política en los márgenes del sistema y no están integrados. Y por eso no tienen ningún compromiso con el sistema. Vamos a hacer la primera Y pausa eso, entonces, Juan Carlos, para volver y seguir conversando sobre ya la parte que nos interesa analizar contigo, que ¿es posible una asamblea constituyente? Lo veremos en la segunda parte. Vamos a la pausa y enseguida volvemos desde Santiago de Chile con Juan Carlos Gómez, quien además de una prolífica producción teórica e intelectual, tiene además una mirada muy particular y concreta sobre lo que vive y atraviesa América Latina y ahora concretándonos en Chile. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, abordando el tema caliente, candente y además muy preocupante de lo que pasa en un querido país como es Chile. Y estamos con Juan Carlos Gómez directamente de Santiago de Chile y le queremos preguntar a él, ¿es posible la apertura de un camino hacia la Asamblea Constituyente? ¿Es posible que las condiciones políticas, jurídicas y constitucionales permitan a la élite económica también garantizar el desarrollo de una constituyente de esta naturaleza, Juan Carlos? Te planteo esto porque parecería que anoche en la rueda de prensa o en la emisión televisiva, Piñera dejó abierto, pero no dejó claro por dónde se podría llegar a este camino. bueno, lo primero que habría que señalar con respecto al tema de la Asamblea Constituyente, que esto ya parece ser una reiteración permanente en la historia de Chile, que la ciudadanía demanda Asamblea Constituyente y las élites políticas, las élites de poder, niegan esa posibilidad y todas las constituciones políticas que se han redactado en Chile han sido realizadas por grupos pequeños de expertos o con muy baja participación o representación de la ciudadanía y que finalmente siempre terminan, por lo general, imponiéndose a través de la fuerza militar. Eso ocurrió con la Constitución de 1925 y obviamente ocurrió con la Constitución de 1980. Y por lo tanto, a partir de 1980 hasta el día de hoy, ha habido como una ilusión permanente de realizar la Asamblea Constituyente. Y esto fue una demanda que surgió durante las protestas nacionales de 1980 contra la dictadura,
todos prometieron, de la clase política, todos prometieron asamblea constituyente y cuando llegó el momento dijeron que no habían condiciones para hacer. Y ahora estamos en una situación muy similar. Todos hablan de que es necesario cambiar la constitución. Y yo estoy de acuerdo que hay que cambiar la constitución, pero no solamente cambiar la constitución, sino que cambiar muchas cosas más de la estructura social, económica y cultural del país. Pero hay que empezar por algo. Pensemos en la constitución. Todos hablan y todos están de acuerdo que hay que hacerlo. Ahora, la modalidad está en disputa. Uno hablan de, como habla el gobierno, de Congreso Constituyente y la ciudadanía movilizada habla de Asamblea Constituyente. Y ayer aparecieron los partidos políticos del orden de oposición diciendo que ellos también estaban de acuerdo por hacer una asamblea constituyente. Entonces, por lo tanto, en este momento tenemos tres actores que están solicitando lo mismo, pero esto va a terminar en una, probablemente, en una negociación entre los actores que puedan manifestar mayor cantidad de poder y recursos de poder para lograr aquello. Y por lo tanto, esto todavía está en veremos y la fuerza del movimiento social exige una asamblea constituyente que tenga un punto de partida que es muy básico, que sean los ciudadanos los que expresen el poder originario, directo. No Ahí mismo, quieren... Juan Carlos, te plantearía la pregunta, ¿cómo hacer una asamblea constituyente cuando el día de ayer incluso Sebastián Piñera dice, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y policía de investigaciones a todas las personas que hayan tenido un retiro reciente, dice por una parte, y por otro lado autoriza a fuerzas de seguridad nacional y regional que se presenten querellas contra las personas que consideren que han incitado a la violencia? Es decir, por un lado está abriendo un cauce, entre comillas, democrático, y por otro lado dice, metan presos a quienes están protestando y exigiendo una asamblea constituyente. En este momento el gobierno de Piñera está en una situación de desconcierto total y pérdida de brújula política e incluso de realismo político. Piñera no se percibe, ni escucha, ni atiende lo que son los llamados efectivos de la sociedad chilena movilizada para la realización de una asamblea constituyente de la manera como la piensa los sectores populares, como la piensan los trabajadores, como la piensa la ciudadanía en general. Es una, como digo, una expresión del poder originario directo, sin mediaciones. ¿Cómo se podría resolver aquello? Esto es delicado, porque puede incrementar el estado policial, puede incrementar el estado represivo, ese es el objetivo de incrementar la fuerza policíaca, o puede generar condiciones para desarrollar una confrontación de tal manera que una confrontación social de que puedan participar directamente los militares para zanjar una situación de esta naturaleza. Ahora yo tengo la impresión que algo raro, por decirlo de esta forma, ocurre al interior de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que tuvieron una salida y un posterior retiro bastante fuerte, desacreditada, incluso las Fuerzas Armadas desautorizaron al presidente cuando éste dijo que estábamos en guerra. El general a cargo de las tropas y del estado de emergencia dijo que él no estaba en guerra con nadie, lo cual generó una discrepancia y una conflictividad al interior del gobierno y tuvo que ser levantado el estado de emergencia, no solamente por la presión de las masas en las calles, sino también por esta discrepancia interna. Esto no está zanjado si no sabemos claramente qué es lo que están pensando los militares. Hay una interrogante en este momento. Es muy curioso que mantengan un silencio a lo largo de este casi ya un mes de manifestaciones, salvo lo que fue la semana que estuvieron en la calle. Pero algo raro ocurre y eso no, uno no podría señalar para dónde va.
Claro, Lo otro es pero ahí que te plantearía entonces una pregunta, porque si efectivamente de parte de las Fuerzas Armadas y otros sectores no había un pronunciamiento claro y contundente, también es cierto que de parte de los partidos políticos que acuerdan llamar a un plebiscito para una asamblea constituyente, tampoco hay claridad de qué tipo de constitución, qué tipo de modelo, cuál fue el cambio estructural que se quieren plantear, no está claro. Entonces, ¿crees que efectivamente los partidos políticos también quedan muy desprestigiados y sin ninguna autoridad moral frente a la sociedad chilena? yo tengo la impresión de que los partidos políticos hoy día, los partidos políticos del orden, los que han estado durante todos estos 30 años gobernando la democracia protegida y autoritaria chilena, ellos no estaban preparados para enfrentar esta situación. Ellos seguían trabajando en sus propios proyectos, en su propia forma de pensar la política, el desarrollo, la energía, qué sé yo, pero no estaban frente a la situación de que una sociedad, un sistema, un régimen político, situación económica comenzara a desmoronarse. Este es un muro que era muy fuerte y que ya está lleno de grietas y está a punto de caerse completamente. Por lo tanto, para eso los partidos políticos que están hoy día en el orden, ni los viejos como los nuevos, a eso me refiero el Chile Vamos, la ex concertación de partidos, como también lo ex de la nueva mayoría y el Frente Amplio, no están preparados, no tienen proyecto para esto. Yo creo que la, los proyectos van a aparecer fundamentalmente desde los sectores sociales que hoy día están en lo que se llama la unidad social y de ahí va a salir todo esto. Todo esto es un proceso de construcción. Tenemos que construirlo todos juntos y creo que es el momento de hacerlo en un proceso de constituyente desde abajo que vaya creciendo desde abajo hacia arriba para que esto se imponga, sin ninguna clase de mediación. Yo creo ser claro y consciente y categórico en este. El movimiento social, los movimientos movilizados no requieren de los partidos políticos para hacer una asamblea constituyente directa, participativa, democrática, pluralista y emancipadora no solo del, perdón, del capitalismo, sino también del socialismo. Claro, pero entonces hay Yo tengo el, una ¿no? pregunta final, Juan Carlos, y tiene que ver con que en los procesos históricos generalmente estas convulsiones sociales dan lugar, paren, generan líderes y organizaciones. ¿Tú crees que en Chile se está gestando un nuevo liderazgo? ¿Podríamos hablar de alguien en particular? ¿Crees que los movimientos que están en este momento actuando generarían otro actor político que no sean de los que estamos hablando? Mira, yo tengo la impresión de que las cosas más radicales que produjo el neoliberalismo en Chile fue el individualismo y la destrucción de lo que era la representación colectiva. Llegó a tal punto de generar individual que hoy día nadie cree en líderes. Curiosamente, todo este movimiento social que emergió desde la acción de los estudiantes secundarios, de muchachos menores de 18 años, muy activo en el reclamo contra el sistema político, el sistema social chileno, no tienen líderes. Porque los líderes anteriores al movimiento social, que lideraron los movimientos estudiantiles, terminaron enquistados en el Parlamento, por lo tanto tampoco quieren tener ese tipo de liderazgo que terminan enquistados en el Parlamento, como fueron los líderes de la revolución de Pingüina o de los movimientos estudiantiles del 2011. Por lo tanto, ahí hay una cosa bien interesante. Este movimiento es sin líderes. A diferencia, por ejemplo, comparo con los movimientos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, etcétera, todo ellos emergieron líderes. Correa, Chávez, Evo, Lula, Kirchner, etcétera. Pero en Chile no hay un líder que pueda ser representativo de este movimiento gigantesco que hoy día se mueve por todo el país exigiendo una democracia nueva, exigiendo un tipo de sociedad nueva. Para eso, los chilenos y chilenas creemos, mejor dicho, que lo podemos hacer sin contar con ningún tipo de liderazgo.
Pero frente a esa situación, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál va a ser el canal democrático para resolver eso? Porque los ciudadanos como tal, sin representación alguna, no necesariamente encuentran coincidencias o soluciones comunes. Es que hay un tema, estimado, que hay que ponerlo de la siguiente forma. ¿Quién dijo que los ciudadanos necesitan liderazgo? Eso viene establecido en la teoría de la política democrática occidental desde Europa de los siglos XVIII y XIX en adelante. Pero los representantes de los ciudadanos pueden ser los propios ciudadanos, que a través de mecanismos específicos originarios desde abajo puedan ir nombrando a los representantes, o mejor dicho, saquémosle el concepto de representante y pongámosle el concepto de mandatario. Ellos van a ser mandatarios de los ciudadanos que en una comunidad, por ende, porque no pueden participar todos, ¿cierto? Tienen que haber algunos que van a ser nombrados, elegidos, sorteados y van a ser mandatarios de ellos. Y así sucesivamente se puede llegar a la configuración de una asamblea constituyente, nacional, plural, diversa, que es representativa de todos y de todas, de los pueblos originarios, etcétera, que puedan redactar una constitución. Y ahí veremos cuál es el mejor sistema de gobierno que queremos tener. No podemos seguir apegados tradicionalmente al presidencialismo o al parlamentarismo. Podemos inventar. El siglo XXI tiene que inventar las nuevas formas de hacer política, tiene que inventar las nuevas formas de los regímenes políticos. No podemos seguir pegados en tipos de regímenes políticos antiguos que generan, ¿cierto?, una serie de situaciones políticas indeseables en el mundo, y aquí en cualquier parte de la Latina, como también en Europa, en Asia, en África. Yo creo que es momento de poder pensar lo nuevo, y este movimiento político que hizo una irrupción desde abajo está creando cosas nuevas. Y eso para mí de observar. No podemos seguir pidiéndole a la ciudadanía que resuelva las crisis del siglo XXI de la forma como se resolvían ya sea en el siglo XIX o como se resolvían en el siglo XX. A pesar que puedo estar contradiciendo, porque a pesar que el instrumento Asamblea Constituyente es lo más propio del siglo XVIII y siglo XIX. Claro que porque sí. Ahí fue establecido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy amable por atender esta invitación a reflexionar. Te mandamos un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Gómez, desde Santiago de Chile, a propósito de lo que sigue ocurriendo en ese hermano país y obviamente esperando que además, esto que acaba de mencionar Juan Carlos es muy importante, cómo nos reinventamos para que las democracias, ahora autoritarias, represivas, intolerantes, puedan canalizar esa situación social en favor de sus propios miembros. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.